Ya estamos listos. Esto es Los libros tienen la palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Perspectivas, ideas inspiradoras e historias de las voces que construyen el panorama científico y cultural de la actualidad. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Los libros tienen la palabra. Es el podcast de la Dirección de Editorial UAS. Les damos la bienvenida en esta edición muy especial, muy importante para nuestra historia y nuestro presente político, para nuestra memoria como colectivo, que es una edición dedicada al movimiento estudiantil de la Ciudad de México, particularmente a lo que ocurrió en el 2 de octubre de 1968 y las consecuencias que esto tuvo y su impacto en nuestra vida social, política mexicana. Nos acompañan hoy dos personas, dos académicos que conocen a fondo estos temas y nos gustaría escuchar qué es lo que tienen que compartir para nosotros sobre este asunto. Me gustaría que cada uno de ustedes se presente. Escuchamos. Sí, mi nombre es Raúl Talavera, fui delegado al Consejo Nacional de Huelga en 1968 por la Preparatoria 2, de nombre Licenciado Verdad, que está pegado al Palacio Nacional en contraesquina del Templo Mayor. Ahora es un museo y tuve la oportunidad, gracias a mis compañeros en una asamblea en el Paraninfo, de ser elegido junto con Raúl Jardón, un gran periodista, historiador, excelente persona. Nos nombraron representantes al Consejo Nacional de Huelga y tuve la oportunidad de ser testigo y protagónico precisamente de ese gran movimiento estudiantil de 1968 en este gran país. Buenos días a todos, mi nombre es Sergio Arturo Sánchez Parra, soy profesor de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y desde mis épocas de licenciatura hasta el doctorado, el tema sobre el cual yo he enfocado mis baterías es el movimiento estudiantil de nuestra universidad de los años 60 y 70. En concreto, si vamos un poco por el lado del 68, hay un libro de nuestra autoría sobre qué pasó en Sinaloa, o en concreto en nuestra universidad, durante el grandioso movimiento estudiantil que se gestó en la Ciudad de México y que arteramente fue asesinado el 2 de octubre de 1968. Pero igual me he dedicado a estudiar los efectos, la expresión, perniciosos que va a tener sobre los movimientos estudiantiles en general en nuestro país, no solo la represión del 2 de octubre, sino también la del 10 de junio del 71, el famoso Jueves de Corpus, y digo efectos perniciosos porque eso va paulatinamente a generar estos procesos de radicalización política de importantes segmentos de estudiantes acuerpados en diferentes federaciones estudiantiles en el país. Si nos vamos en concreto a la nuestra, la Federación de Estudiantes Universitarios Sinaloenses, pues va a ser fermento para la irrupción del grupo que se le conocerá con el nombre de los enfermos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues excelente, yo me siento muy emocionado de compartir este diálogo con ustedes, seguramente vamos a aprender muchísimo. Quiero mencionar que si a usted que nos escucha le interesa seguir este podcast, nos puede encontrar en las redes sociales de Radio UAS, también en las redes sociales de la editorial UAS, en Instagram, en Facebook, y desde luego en las diferentes vías de Radio UAS. Bien, pues bueno, el tema del día de hoy, como les mencionaba hace un momento, es hablar sobre lo que ocurrió el 2 de octubre, ahí en la Ciudad de México, en el 68 del siglo pasado, y ahondar un poco, reflexionar un poco sobre su impacto en tiempos posteriores y desde luego cómo recordamos ese suceso hoy, qué impacto tiene hoy en nuestra actualidad, ¿no? Yo quería preguntarle, Raúl, ¿qué pasó ese día en concreto? Bueno, primero quisiera yo comentar lo siguiente. Si ustedes recuerdan a Sófocles en la tragedia de Edipo Rey,
en la escena fantástica cuando se lastima los ojos. Eso no es lo importante de la tragedia de Sófocles, sino qué causó que se sacara los ojos el personaje, Edipo. Así, el 2 de octubre es una tragedia, sí, pero lo más importante no es exactamente el 2 de octubre, sino qué causó el 2 de octubre. Y para eso nos podemos referir que a partir de 1968 surge, y entre ellos un servidor, como muchos de jóvenes de esa época, fuimos parte de una generación muy privilegiada, porque nos tocó vivir, ser protagónicos y testigos además de un movimiento que se venía gestando muchos años antes, en Morelia, por ejemplo, en otros elementos de la sociedad como los médicos, los profesores y un grupo de trabajadores como son los ferrocarrileros 10 años antes con Demetrio Vallejo y Valentín Campa, que fueron reprimidos brutalmente. Incluso en el 68 todavía Valentín Campa y Demetrio Vallejo permanecían en Lecumberri, y esa era parte de la lucha que se dio inmediatamente después de la represión del 26 de julio, porque aparentemente el movimiento estudiantil del 68 empieza el 26 de julio con la manifestación de solidaridad con la Revolución Cubana. Al mismo tiempo, los estudiantes del Politécnico pues protestaban por el encierro ilegal de sus compañeros y profesores. Entonces, esa conjugación de protestas que da inicio al aparente espontáneo movimiento estudiantil se fue generando todo un movimiento social, el más importante del siglo pasado, la mitad del siglo pasado, después de la Revolución Mexicana. Yo creo que es importante señalar esto para no desvirtuar el movimiento, porque lo más importante que debemos rescatar de este movimiento es los conceptos que se manejaban en esa época y las luchas que se manejaban por lograr la democracia real, que incluso se situaba desde la época antigua, en la antigua Grecia. Todos los estudiantes de esa época sabíamos el significado etimológico, pero también nos apoyábamos en el artículo 3 constitucional, párrafo 2, inciso A, en donde habla acerca de la norma de que debería llevarse la educación en México, el criterio democrático, entendiéndose como democracia no la votación en las urnas nada más, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo de México. Eso fue lo que nos caló a nosotros en ese artículo. O sea, nosotros nos basábamos en la ley, en la Constitución y en conceptos como libertad y democracia. Como decía al principio, ¿qué causó? ¿Qué fue lo que causó la represión del 2 de octubre? El Estado finalmente se sintió amenazado injustamente, porque nunca existió una amenaza real, sino fue un invento de la CIA y de los gobernantes mexicanos como Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que después nos enteramos que eran agentes de la CIA, junto con López Mateos y Ruiz Cortines. Es algo tremendamente grave que nos enteramos muchos años después. Si lo hemos sabido en esa época, nuestra actitud hubiera sido mucho más fuerte, mucho más incisiva en ese momento. Pues yo creo, los dejo a consideración para seguir comentando, que lo esencial no es el 2 de octubre. Yo estuve el 2 de octubre ahí. Afortunadamente y desgraciadamente, pues tuve esa experiencia con mis compañeros de la Preparatoria 2, Raúl Jardón y una compañera hermosa de la misma preparatoria, y otros compañeros que estuvimos en el centro de la Plaza de las Tres Culturas, donde estaban los oradores en el edificio Chihuahua, y como toda la prensa lo ha descrito, un helicóptero pasa y lanza luces y empiezan los balazos, etcétera. Fue algo terrible, pero afortunadamente digo que muchos, la gran mayoría de nosotros, los estudiantes, pudimos salir por entre los andadores de los edificios del Tlatelolco, nada más que con la situación de que nos enfrentábamos a cada momento y a cada paso con pelotones de 10 soldados
con sus metralletas y sus rifles apuntándonos, era realmente algo terrible, terrorífico. Yo pensé que ya ahí me iba a quedar, nunca pensé salvarme, pero afortunadamente, por alguna razón que no entendimos en ese momento, los soldados no nos disparaban al principio, simplemente nos iban, me imagino, guiando como la ola en un estadio, nos iban guiando para que nos fuéramos de ahí, ¿no? Y corríamos para otro lado y nos enfrentábamos a otro pelotón de soldados con unas caras furiosas y más bien temerosas, porque pues son jóvenes eran muy jóvenes los soldados, no sabían, yo creo que no sabían ni a qué iban, pero pues las órdenes son órdenes. Entonces nosotros todos histéricos corriendo y topándonos nuevamente como unas 3, 4, 5 veces con esos pelotones, con los rifles apuntándonos. Pudimos salir al final por la avenida Norte, un bulevar que está ahí en Tlatelolco, que nos lleva a una colonia muy aguerrida, así como aquí nuestras colonias aguerridas, creo que era la Guerrero, y ahí pudimos alojarnos en un edificio, un vetusto edificio, de esos clásicos edificios de colonia proletaria, rústico. Nos subimos, nadie nos dijo nada, corrimos hacia la azotea, y ahí escuchamos gritos, metralletas, cañonazos, bazucazos, el ruido de las sirenas de las ambulancias. Estuvimos prácticamente como 1 hora y 10, 15, 1 hora y media más o menos, así agachados en el piso del techo, muy temerosos, hasta que el ruido del silencio nos hizo sentir que la cosa ya había terminado, ya oscura, el día muy oscura. Tuvimos que salir de ahí, nos fuimos a la casa de Raúl Jardón, el único que tenía en ese lugar, en el centro, teléfono fijo. Él vivía cerca del artículo 123, a un lado de la Hemeroteca Nacional, cerca de ahí. Acuérdense que por ahí está La Merced y otros barrios ahí muy aguerridos. Ahí nos fuimos a refugiar después de lo que escuchamos y lo que sentimos, y con la esperanza de que en la televisión estuvieran pasando mensajes de esa naturaleza y que el pueblo de México se iba a enterar y que se iba a levantar lleno de energía y coraje. No, hombre, llegamos y lo que aprendimos fue a ver al señor ese que tenía los audífonos gigantes, Jacobo Zabludowski, diciendo barbaridades y medias. Fue realmente criminal la basofia no ha cambiado la prensa desde entonces, se sigue exactamente igual. Lo mismo que sentimos hoy cuando escuchamos y abrimos casualmente, porque afortunadamente un servidor y mi familia no vemos las noticias nacionales, las mentiras que dicen todos los días. Así lo mismo pasaba en esa época. Entonces fue una gran frustración de los muchachos al saber que al otro día no se iba a informar, como no se informó de lo que realmente sucedió en Tlatelolco. Pero fue realmente terrible. Sí llegué a ver gente que caía herida, pero no sentí, porque no me detuve. Todos corríamos, todos azorados del lugar, pero sí escuchaba yo gritos y algunas personas cayendo. Después ya nos enteramos por los amigos y familiares y alguna prensa internacional de toda la masacre y lo dantesco que fue en ese momento, en ese gran lugar de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Eso es lo que puedo decir en principio. Pues a mí me parece muy interesante, digo, a oídos de un estudiante joven del siglo XXI, me parece muy interesante conocer de primera mano, a fondo, qué ocurrió ese día, porque nos da, saber todo el contexto que involucra a un acontecimiento tan complejo nos permite tener más o menos una visión precisamente más consciente de todas las cosas que estaban ocurriendo en el país y que de alguna u otra manera, como usted menciona, en los medios oficiales, en la prensa, no se consignaban con la claridad, con la veracidad que debieran tener, ¿no? Y de alguna u otra manera se impone un silencio que bueno, hoy estas conmemoraciones, estos ejercicios de memoria histórica nos han permitido ir recuperando poco a poco, y desde luego pues el trabajo de la historia, ¿no? De la historiografía. ¿Qué pasó después de la represión? No del 2 de octubre, sino antes, el 26 de julio, en las
en la avenida Francisco y Madero, donde yo participé también, en la Alameda Central. Y luego el 29 de julio, los estudiantes universitarios y politécnicos, sobre todo de la UNAM y del Poli, entre otras escuelas, pero la mayoría de las preparatorias de la UNAM y las vocacionales del Politécnico, el 29 de julio nos decidimos en Asamblea General tomar los edificios, tomar el edificio en mi preparatoria, como lo hicieron todos los demás compañeros en las demás escuelas y preparatorias y facultades del Poli y de la UNAM, para, según nosotros, defender la autonomía universitaria, para evitar la violación de la autonomía universitaria. Pero ¿qué pasó? La autonomía universitaria se la pasaron por el Arco del Triunfo, y a las 3 y feria de la madrugada del 30 de julio, ya en la madrugada, un grupo de paramilitares, los progenios de los Freikorps, de algo parecido a los Freikorps alemanes, si ustedes recuerdan ese grupo de asalto de Hitler, apoyados por el Ejército Nacional, fueron a la prepa y a todas las demás escuelas y las tomaron y nos reprimieron. A mí en lo personal me mandaron a la Cruz Roja, me partieron la cabeza y me hicieron 5 puntadas, me desmayé, me llevaron a la Cruz Roja, que estaba por Ejército Nacional, al hospital de la Cruz Roja, y de ahí me llevaron a los separos, donde encontré a mis compañeros de la preparatoria, Raúl Jardón, Melquiades Herrera Becerril, el iniciador del frame por mens, ¿cómo se llama? El arte nuevo, uno de los artes nuevos, este compañero Herrera Becerril, también era compañero mío de esa preparatoria, donde estudió Pablo Gómez, el Búho también, y otros personajes, Joel Ortega, no sé si ustedes los conozcan porque son muy jóvenes, pero también estudiaron. Pablo Gómez sí lo ubica, ¿no? Es el que está ahorita promoviendo la ley electoral, nueva ley electoral. Bueno, también él estudió ahí. Bueno, ¿qué pasó después de esa represión inicial? Lo que al principio eran iniciativas de libertad presos políticos de nuestros compañeros que habían sido apresados en la Alameda Central, etcétera, en la Francisco y Madero, o en la Ciudadela con los del Politécnico, lo que en principio fue eso, y la destitución de varios policías, entre ellos Cueto, Mendiolea y otros polizontes muy desprestigiados. El movimiento cambió totalmente, ya no eran peticiones estudiantiles, sino se convierte a partir de ese momento en un movimiento social, donde se lucha abiertamente por la libertad, la democracia y además algunas reformas a los códigos penales de esa época, ¿no? Entonces el movimiento da un giro, o sea, la misma represión, la respuesta del Estado propicia que el movimiento estudiantil, después de ser solo un movimiento solidario, se convierta en un movimiento social donde se incorporan no las clases sociales clásicas que nosotros conocemos, porque el movimiento obrero, desgraciadamente, según esto es el director de los movimientos revolucionarios, en ese momento estuvo al margen, estaba al margen. 10 años antes había un poderoso sindicato ferrocarrilero, pero en ese momento, el 68, a diferencia de Francia en la primavera de mayo, donde los obreros, 10 millones de obreros participaron solidariamente en el movimiento estudiantil francés y no pasó nada. De todos modos, pues si allá en Francia, que 10 millones de obreros los apoyaron, no pasó nada. En México, que no había ese apoyo, había simbólico el apoyo, algunos grupos de maestros, de trabajadores independientes, pero todos estaban controlados por la CTM, la CNC y la CNOP. Todos los grupos sociales estaban controlados por el Estado. Entonces, de ser un movimiento solidario, se convierte en un verdadero movimiento social que pone temerosos a toda la élite política y empresarial de México. Es que justamente, ¿no? A medida que avanza el tiempo, esa movilización va adquiriendo nuevos niveles de complejidad. Yo le quería preguntar, doctor, justamente ahorita lo mencionaba Raúl, en el mundo estaban ocurriendo muchas cosas en ese momento, ¿no? Las manifestaciones en París, todo este asunto en Checoslovaquia, era un momento de efervescencia juvenil, de
de un acercamiento más consistente, con ciertas formaciones ideológicas, con ciertos pensamientos claves para esta época. Yo quería preguntarle cómo se vivía ese momento en el mundo y cómo se vivió aquí en Sinaloa, ¿no? ¿Cómo participaron los jóvenes sinaloenses en lo que estaba ocurriendo, lo que se estaba cocinando en México? Bueno, como bien decías, Iván, el 68 es un año, como yo lo estoy intitulando para una obra que espero que en el contexto del 60 aniversario del 68, es decir, en el 2028, el acontecimiento que cambió al mundo, como le digo, acontecimiento como un espacio temporal que tiene una serie de dimensiones de análisis, pero por ejemplo, el 68, bueno, pues está la ofensiva del TED en Vietnam, está la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos con Martin Luther King, está efectivamente el mayo del 68 francés, está la propia primavera de Praga, y nuestro movimiento estudiantil del 68, y en donde una constante es la presencia de los jóvenes en los campus universitarios en Estados Unidos protestando en contra de la guerra de Vietnam, o aquellos que acompañan la lucha de Martin Luther King por los derechos civiles, incluso las expresiones radicales de la lucha por los derechos los derechos de las minorías afroamericanas en los Estados Unidos. En general, como diría una historiadora argentina, Valeria Manzano, en un libro clásico de ella, Historia de la Juventud en Argentina, aunque si bien es el ejemplo este país del sur de nuestro continente, lo podemos en cierta medida con los debidos cuidados generalizar. Es un momento histórico en donde un grupo social que nace terminada la Segunda Guerra Mundial, que antes aparentemente no pesaba ni política, ni cultural, económicamente, de repente vamos a decir, los patrones demográficos de las sociedades radicalmente mutan y de repente, si el sector juvenil eran 5 millones y los adultos eran 10, casi se equiparan, o ya son rebasados. ¿Qué quiere decir con ello? La presencia en el espacio público de los jóvenes es más que patente. 2, estamos ante un sinnúmero de fenómenos culturales que van a detonar, van a influir sobre todos estos jóvenes que de repente irrumpen en Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, cualquier país europeo, y nos vamos a dar cuenta de que las guerras de liberación en el norte de África, sudeste asiático, el cercano oriente, o la propia revolución cubana, o las guerras de liberación que va a haber aquí, la primera oleada de guerrillas post 1959, cómo van a influir en todos estos jóvenes que ya están insertos en una universidad, la que ustedes quieran, México o en otras latitudes, que también han cursado por un fenómeno de masificación de su matrícula. Ha crecido demográficamente la población juvenil, pues también este fenómeno se va a expresar en las universidades. Y como le decía a usted aquella entrevista ahí en el posgrado, estos jóvenes entran a una institución, póngale el nombre que usted quiera a la universidad, pero todas las universidades, sus naturalezas, ¿cuáles son? Una, las de carácter, vamos a decir, académico, investigativo y de difusión de la cultura, pero por el otro lado nunca podemos ni evadir, ni soslayar, ni ignorar la dimensión política de las universidades. Es decir, son espacios en donde se hace política. Y es decir, estos individuos jóvenes que ingresan se topan con este tipo de fenómenos, revolución cubana, guerras de liberación, etcétera, pero también tenemos que entender que fenómenos como la irrupción cada vez más fuerte, seguramente usted fue testigo,
de las posiciones de izquierda al seno de los movimientos estudiantiles aquí en México. Vamos a decir, si nos trasladamos a Sinaloa en finales del 67, siendo nuestro rector Rodolfo Monjaraz Buelna, un prócer de nuestra institución que en el 68 estuvo junto con los estudiantes al pie del cañón. Pero vamos a decir, el 1967, la ya existente Central Nacional de Estudiantes Democráticos, la CENET, tiene aquí un Congreso Nacional, la segunda planta del edificio central es el escenario para este evento. Yo era miembro de la CENET también. Okay. Yo fui a la Unión Soviética precisamente por la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Y es decir, lo que tenemos que entender es que estas organizaciones de estudiantes pues cursan por procesos de politización ya en un espacio que por su naturaleza es política, pero en donde evidentemente pues las influencias culturales, políticas, ideológicas van a llevar a que estos estudiantes, o en la Ciudad de México o aquí en Culiacán, que sería en estricto sentido de llamar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, sería Culiacán, la preparatoria El Rosario, la preparatoria Mazatlán y la preparatoria Los Mochis, pero a ver de manera, vamos a decirlo así, natural, cómo nuestros estudiantes o los estudiantes de la capital de nuestro país irrumpen en el espacio público demandando democracia, libertad a los presos políticos, o aquí en Sinaloa con estos distintivos de vincularse con la lucha popular, pues. Bueno, me gustaría invitarlos a una pequeña pausa. Vamos a hacer una pausa en nuestro podcast Los Libros Tienen la Palabra y en un momento regresamos con más para continuar con esta conversación muy interesante sobre el 2 de octubre de 1968. De acuerdo. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowaz.org. Radio Waz, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro 2029. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Bueno, estamos de vuelta en el podcast Los Libros Tienen la Palabra, el podcast de la Dirección de Editorial Waz. Me permito recordarles que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales, en la página de Facebook, de Instagram de la Editorial Waz, también en los diferentes medios de difusión de Radio Waz. Y bueno, continuando con esta charla sobre el 68 mexicano, sobre todo lo que involucró y las consecuencias que tuvo y demás. Estábamos platicando ahorita, doctor, sobre cómo justamente las universidades fueron también centros de formación política en las juventudes, ¿no?, de esta época. Y ahorita platicábamos sobre el impacto que tuvo en los jóvenes este contacto con la ideología de izquierda, ¿no? Me gustaría ahondar un poco en eso. ¿Qué tuvo que ver justamente esta ideología con la formación de estas agrupaciones? ¿En qué medida influyó? ¿Cómo los fue motivando este corpus ideológico? Bueno, es un fenómeno algo complejo, pero bueno, como les digo a mis alumnos, las instituciones de educación superior, o no importa si no lo son, lo digo con el debido respeto,
que son espacios en donde circulan los textos, se hacen ejercicios, así como le escuché que un taller de teatro, también hay círculos de lectura, espacios donde clubs de lectura. Aquí teníamos en los 60 el famoso Ateneo Estudiantil Universitario del inolvidable Rodolfo Rodríguez Melendres, alias el Chichí. Y es decir, los libros, y muy en concreto, que son asignaturas pendientes que un servidor tiene sobre cómo entender este imaginario sociopolítico radical de los estudiantes de la UAS o de la Universidad de Guadalajara o de la Nacional Autónoma de México, etcétera, en buena medida el obligado ejercicio académico de hacer búsqueda, aunque sea a manera de indicios, de qué era lo que estaban leyendo y discutiendo los estudiantes en las preparatorias, las escuelas. Por ejemplo, seguramente el maestro Sam Escalante los puso a leer marxismo por su militancia, el propio Arturo Campos Román u otros catedráticos de nuestra institución. No podemos olvidar, las universidades son espacios en donde se detonan las mutaciones culturales. Y las mutaciones culturales, como diría François Xavier Guerra, son estos cambios en nuestros referentes mentales. Es decir, frente a una producción intelectual, un pensamiento crítico que entra a discutirse en espacios universitarios, entre trabajadores, entre estudiantes, entre directivos. Y si lo sumamos, que en ese momento, curiosamente, coincidentemente, es un contexto sociopolítico convulso, pues puede dar pauta, no es obligado, pero puede darnos pauta para que los estudiantes o en la Autónoma de Sinaloa, o se me viene el caso de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia, que esta atmósfera intelectual va a provocar entre importantes segmentos de esa comunidad estudiantil, sobre todo, el discurso del sacerdote jesuita o ex sacerdote Camilo Torres, el basamento para que centenas de estudiantes de la UIS, como se le conoce a la Industrial de Santander, construyan la otra guerrilla más importante que Colombia ha tenido en los tiempos contemporáneos, que además de las FARC es el Ejército de Liberación Nacional, o el ELN, como también lo conocemos. Es decir, la universidad en general es un espacio para eso, para que las juventudes se politicen, y en donde esos niveles de politización, dependiendo los contextos, si me remito a la época de la Revolución Mexicana y nuestro insigne Rafael Buelna Tenorio, si es que nos plantamos en territorio sinaloense, después nos lo vamos a encontrar en Guadalajara, al Granito de Oro, pero en general, si nos vamos a la Revolución Mexicana, podemos construir una especie de símil con lo que va a ocurrir 6 décadas después en las universidades mexicanas, en el caso del 68. Hay contextos políticos de autoritarismo, hay un declive de la dictadura de Porfirio Díaz, pero al mismo tiempo, al interior de las universidades, la universidad, que es en general, la que ustedes gusten, es un espacio en el que se forman a las élites políticas, económicas e intelectuales del país o de una región. Y en ese sentido, si nos trasladamos al periodo de la Revolución Mexicana, curiosamente, estos espacios en donde se forman las élites intelectuales y políticas de nuestro país, incluyendo nuestro Colegio Civil Rosales, como creo que se le llama en ese momento, no escapan a este fenómeno de que son estos espacios en donde las oposiciones políticas a Porfirio Díaz o a Francisco Cañedo, aquí en Sinaloa, se articulan, y que después, si nos trasladamos a los años 60 y 70, otra vez estos espacios en donde se forman las élites, de nueva cuenta vuelven a ser
estos focos de las disidencias políticas, culturales, intelectuales de nuestro país. Bueno, yo quisiera agregar lo siguiente. Después de, decíamos, la represión, el movimiento da un giro de 360 grados. Y para ello los estudiantes, basándose en ideologías de moda, que era el marxismo en aquel entonces, a pesar de que la mayoría de los dirigentes estudiantiles de todos los niveles se apreciaban de marxistas, generalmente no se ponían de acuerdo en las actividades prácticas. En México, la gran organización mayoritaria en el movimiento fue las Juventudes Comunistas, que eran apéndices del Partido Comunista Mexicano, y tenía su organización abierta, que es la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Esas organizaciones fueron las que principalmente dirigieron el movimiento estudiantil, tanto en el Poli como en la UNAM, con otros dirigentes que eran antiguamente miembros de las Juventudes Comunistas y que se hicieron independientes. Pero a pesar de ello, decía yo, no se ponían de acuerdo. Pero lo más importante aquí no es esa divergencia ideológica, esnovista, podríamos decir, de aquella época, sectaria de muchos muchachos de esa época, sino la atinada dirección que dio el movimiento estudiantil al crear el Consejo Nacional de Huelga. No sé si ustedes hayan escuchado hablar sobre esta organización excelentísima, algo así como la Comuna de París, guardando las diferencias, que a propósito, la Comuna de París duró 70 días y fue reprimida brutalmente. Pues el movimiento estudiantil callejero en México duró 70 días precisamente, y su gran trascendencia hasta hoy, incluso hoy en este lugar, ha trascendido por su importancia. ¿Y por qué esa trascendencia? Porque ese Consejo Nacional de Huelga puso en práctico el concepto que para la élite gubernamental de aquella época era un esnovismo, era una palabra hueca: la democracia. La democracia con palabras mayúsculas. 230 representantes de todas las universidades e instituciones públicas del país y algunas privadas éramos delegados o representantes del Consejo Nacional de Huelga, y esos 230 representantes teníamos una fórmula mágica de oro, que es la movilidad de los representantes. Ahí no había fuero para ningún representante estudiantil. Todos eran movibles. Si alguno de los representantes en las sesiones del Consejo Nacional de Huelga hablaba en contra de las posiciones de las asambleas generales de su escuela, al otro día inmediatamente era sustituido. El fuero no existía. Entonces la élite gubernamental estaba realmente asustada, como una bola de escuincles mocosos preparatorianos y universitarios que no pasaba de 26 años, la mayoría de 25. Creo que Marcelino Perelló tenía alrededor de 24 años, Guevara Niebla, sinaloense, Cabeza de Vaca de Chapingo, el Búho, creo que sinaloense también, Álvarez del Politécnico, no pasaban de 24 años. Como una bola de escuincles estaban demostrando que la democracia real, representativa, podría ser efectiva. Eso era peligrosísimo, eso no podía soportarse, y fue calificada de conjura comunista internacional y todo lo que ustedes han escuchado, las basofias que el Estado mexicano de aquel entonces decía y propagaba a los cuatro vientos, apoyado, claro, con la intromisión de organizaciones extranacionales como la CIA y el FBI y todos esos grupos de espías que había en México desde esa época. Afortunadamente, decía yo, los estudiantes mexicanos se pusieron a trabajar en serio en la aplicación de lo que es la democracia real. Claro, estaban influidos por algunos profesores. Por ejemplo, yo, que fui estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras en México, tuve maestros como Elide Cortari, Leopoldo Sea, Adolfo Sánchez Vázquez, gente conocí y nos apoyó gente como Alberto Castillo, Wenceslao Rosas, José Revueltas, Elena Garro, todo Elide Cortari, Eduardo Micol, Rosa Kraus, Ricardo Guerra, todos ese grupo de
de intelectuales y filósofos y pensadores influyeron en nosotros, también pensadores como Jean-Paul Sartre, Lefebvre y todo ese grupo de filósofos internacionales y pensadores, dramaturgos como Bertolt Brecht, que influyó en mí desde la Facultad de Filosofía. Bertolt Brecht, el gran dramaturgo y director de teatro y fundador del Berlin Ensemble en Alemania, y que en Rusia, cuando yo estuve, conocí el teatro Taganka, que era la versión rusa del Berlin Ensemble de Bertolt Brecht en Rusia. Entonces, hubo mucha influencia y mucha motivación musical, científica y ideológica. Decía yo, la influencia de estos grandes filósofos, generalmente casi todos antiortodoxos de la Unión Soviética, ¿no? Y eso nos llamaba. Yo en ese momento muchos no entendíamos realmente lo que leíamos, pero nos parecía fascinante lo que decían, a pesar de que no lo entendíamos muy bien nosotros los estudiantes de esa época de la prepa, pero ya en la Facultad de Filosofía pues ya empezamos a entender el porqué de la trascendencia de esas ideologías, pero también la música. Acuérdense que nosotros fuimos testigos del nacimiento en tiempo real de los Beatles, de The Doors, de los Rolling Stones, de Bob Dylan, de toda esa gente valiosísima que con sus armonías belicosas y incendiarias nos motivaban. Y sobre todo, como le decía hace un rato aquí al compañero Iván, la presencia de las mujeres hermosas universitarias que nos motivaban a participar. Yo confesaba en esa época que mi motivación principal en la lucha no era tanto el marxismo, sino las bellas mujeres que participaban junto conmigo en la prepa y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Época de minifaldas. Pero también hubo voces disonantes en esa época. Acuérdense ustedes que la Revolución Cubana, el Che Guevara, Genaro Vázquez, Lucio Cabaña, Guerrero, pues influyeron mucho, la Unión Soviética, Mao Zedong en China, y todo lo que estaba pasando en Chile con Salvador Allende nos influyó mucho para pensar que podríamos hacer una transformación radical del país, y eso se escuchaba dentro del seno del movimiento estudiantil, pero fue marginal. Lo fundamental fue la lucha democrática, y esta ilusión de querer hacer una lucha revolucionaria socialista pues era marginal realmente, a pesar de que hubo, decía yo, voces disonantes. Y un personaje muy importante que fue un gran compañero mío en la UNAM, él era maestro adjunto de economía, el compañero Raúl Ramos Zavala, que fue el que inició la guerrilla urbana en México. Él directamente, yo en una clase con Wenceslao Rosas en la Facultad de Filosofía, llegó al salón y me invitó a salir y platicar, y decía, pues, ¿de qué se trata esta plática? Y él definitivamente me invitó a participar en su movimiento radical. Y yo le decía que pues yo estaba convencido que la lucha democrática a través del movimiento democrático y electoral y pacífico era el correcto, que no estaba yo convencido del otro, pero que yo respetaba sus ideas. Pues él me invitó a participar en ese movimiento, e insisto, él fue el fundador de la guerrilla urbana en México, y su hermana, fíjense bien, casada con un hombre que después se convirtió, todo parece indicar, en el fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y allí hay mucha historia. La esposa de Raúl Ramos, Pique, que incluso parece que vive en Mazatlán, esposa de Valenzuela, un senador o diputado. Camilo. El camarada Camilo, que yo lo conocí en la casa del estudiante aquí a un lado de Infocur, bueno, lo que antes era de Infocur y que ahora se llama pomposamente ISIC, ¿no? Pero era más bonito Infocur, pero bueno, ahí estaba la casa del estudiante y ahí lo conocí, en una habitación llena de bultos de papas, zanahorias y calabazas y pedazos de hueso y todo para la alimentación de los muchachos. Entonces, a pesar de esas voces disonantes, la esencia del movimiento estudiantil mexicano del 68 fue la lucha por la democracia. Y gracias a ese movimiento, creo yo, que hoy vivimos movimientos de cambio verdaderamente importantes. Muy bien, ya como última pregunta para empezar a cerrar esta conversación, a mí me llama mucho la atención cómo en la historia pudimos ver como lo que vino después del 68 fue, por un lado, al menos en la alta política, esta supuesta apertura, ¿no? Este relajamiento de las tensiones con los movimientos
que habían agitado al país en el 68, pero en la vida de a pie, en la calle, la represión continuó por otros medios, y en los estudiantes hubo también esas dos vías, ¿no? Por un lado, la incorporación a una vía democrática, pacífica, pero también una radicalización, ¿no? Surgieron guerrillas en los 70s, movimientos abiertamente armados, ¿no? En las ciudades, en las universidades, en diferentes espacios. Yo quería preguntarles un poco siguiendo este hilo histórico, ¿qué cambió después del 68 y qué cosas permanecen desde entonces hasta ahora? Desgraciadamente el pragmatismo influyó en los tiempos posteriores. Todos sabemos que después del 68 ya el movimiento decayó, la frustración se presentó en muchos grupos sociales, muchos grupos políticos. Repito, Raúl Ramos Zavala fue uno de ellos, en donde se pretendió radicalizar. Aquí en Sinaloa yo fui testigo también cuando empecé a dirigir el taller de teatro aquí en la UAS, grupo de enfermos muy radicalizado. Se empezó a hablar de la universidad fábrica. O sea, todas las opciones se estaban cerrando a través de la represión, pero poco a poco la misma gente nos fuimos dando cuenta que eso era algo anecdótico, que el poder del Estado era tremendo y que la única vía era precisamente cambiar desde dentro la fuerza del poder del Estado. Entonces yo creo que también influyó el pragmatismo de los partidos políticos. Recuerden ustedes que muchos miembros del movimiento estudiantil se incorporaron al PRI. Por ejemplo, Raúl Moreno Wonche, que dirigió una revista importantísima en la UNAM que se llamaba La Hormiga, y fue delegado por la Facultad de Medicina del Consejo Nacional de Huelga, finalmente terminó en el PRI. Guevara Niebla, paisano de Sinaloa, también coqueteó mucho con el partido oficial, incluso se peleó con nuestro viejito cabeza de cebolla al final, porque no consiguió lo que según se supo pretendía. Entonces mucha gente, el dirigente del Politécnico, Campos, ¿cómo se llamaba este hombre? Sócrates Campos Lemus, que traicionó el movimiento, incluso denunció a gente como Cabeza de Vaca, líder de Chapingo, lo señaló como líder cuando la policía y el ejército los apresó en el 2 de octubre. Él lo señaló. O sea, mucha gente también se decepcionó o se vendió, y también el pragmatismo político influyó en que mucha gente se cambiara y se convirtiera en priista o en oficialista, ¿no? Entonces eso desmoralizó a mucha gente y dice, ¿para quién trabajo? Yo mismo dije, casi me cortan la cabeza, y ¿qué pasó después? Aquí en la universidad, la izquierda estaba en la universidad y de repente la derecha se posicionó en la universidad. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Para quién trabajamos? En la Universidad Autónoma de Guerrero. Pablo Sandoval, gran líder comunista de Guerrero y diputado federal, después me invita a Guerrero para resolver el problema de la Universidad Autónoma de Guerrero en la época de Ermita Calderón aquí en Sinaloa. Y yo fui en los mítines Muera Ermita Calderón, solidarizándome con Sinaloa. El movimiento que iniciamos fue solidarizándonos con Sinaloa, mueras a Armenta Calderón, pero era para sacar al PRI de la Universidad Autónoma de Guerrero. Lo conseguimos poniendo a Wenceslao, a Wencerreza, a Chalío. ¿Y qué pasó? Duró 3 veces en el poder. ¿Y qué pasó con la universidad? Se hizo de derecha. Entonces, todo eso influye en la perspectiva política de la gente. Y poco a poco parece ser que se está recobrando el camino. Eso es lo que yo podría decir. Doctor, misma pregunta, ¿qué cambió? ¿Qué cosas continúan? ¿Qué dice la historiografía al respecto? Bueno, corríjame si estoy mal. 27 de agosto es la marcha de ustedes al Zócalo. Así es. 150,000. La plancha estúpida de estudiantes, creo que en la catedral
la bandera, o también en el asta del Zócalo. Rojinegra. Ok, el trapo, como le van a decir. ¿Qué quiero decir? ¿Qué cambió? El Zócalo es un lugar sagrado en donde para lo único que debe servir es para el ritual en el cual se legitima el poder. Llega el 1 de septiembre y cualquier presidente, Gustavo Díaz Ordaz, hacia atrás o hacia adelante, la gente que vaya al Zócalo es para aplaudirle y gracias, señor presidente, por cómo tiene a nuestro país. Obvio, no lo tiene jodido según los que van a la plancha. Es decir, los jóvenes desacralizaron ese lugar. La vestimenta, las consignas, las banderas, etcétera. ¿Qué tiene que ver ese acto primigenio inaugural de desacralizar un lugar en el que es el centro, el corazón político de la nación? Años después veo abajo de la plancha del Zócalo, allá arriba de Palacio Nacional, Peña Nieto echándose sus discursos, pero desde abajo le disparaban con el apuntador láser. Todos los partidos, incluyendo el que actualmente gobierna a nuestro país, acceden al Zócalo sin ningún tipo de problema. Los que le disparaban a Peña Nieto, pues por más controles que ponga, censura, siempre habrá alguna estrategia para que algún alevestrado, vaya la expresión, haga ese tipo de actos en donde se desacraliza el poder. Pero es decir, como lugar de rituales oficiales, el Zócalo mutó radicalmente gracias a la intervención de los estudiantes. Dos, vamos a decir, con las justas y debidas proporciones. Con Armienta Calderón se funda esta radio. Estamos en plena época de la apertura democrática de Luis Echeverría Álvarez. Es decir, en distintas partes de la República, incluyendo la propia capital, este ostión, este monolito políticamente hablando que era el régimen del partido de Estado, comenzó paulatinamente a abrirse y a tolerar, por ejemplo, es cuestión nada más de que chequemos la programación de Radio WASP en los años 73, 74, le di un seguimiento, por ejemplo, los programas que se tenían eran evidentemente de contenidos de izquierda, de ondas comunistas, el folclore latinoamericano que estaba en boga, es decir, la tolerancia a estas voces críticas comienza paulatinamente a auspiciarse y a tolerarse. Si nos vamos por la cuestión editorial, el post-68 y estos contextos de apertura democrática, de liberalización política de nuestro sistema político, disculpen la redundancia, van a permitir, por ejemplo, la irrupción de proyectos editoriales que continúen o sean efímeros, vaya la expresión, pero en donde ya las voces críticas, por ejemplo, los herederos del 68 que van a abrir sus propios proyectos culturales y en donde, pues, el ejemplo, por los puntos críticos que van a tener sus revistas, sus expresiones aquí locales en la universidad. Es decir, allí hay, por ejemplo, estas manifestaciones de que el 68 es el parto del México democrático que actualmente tenemos. Tan es así que la memoria dominante que hay actualmente sobre el 68, y hay un libro genial, maravilloso, de una colega y amiga de la UNAM, que la semana pasada incluso estuvo impartiendo una conferencia en nuestra facultad, en el Auditorio de Humanidades, la doctora Eugenia Lier Montaño de la Universidad Nacional, que es una de las expertas internacionales en este tema, y su libro, altamente recomendable su lectura,
el 68, el movimiento que triunfó en el futuro, ojo, el 68 que triunfó en el futuro, ¿de qué habla? De que la memoria histórica actualmente dominante sobre esa gesta que inició, siempre me equivoco con el día, en julio del 68, y arteramente culminó el 2 de octubre. ¿Por qué culminó el 2 de octubre? ¿Y por qué no en otra fecha? 10 días después, si mal no recuerdo, iniciaban las Olimpiadas. 12 días después. ¿Qué? 10 días. ¿Por qué el 2 de octubre y no otra fecha? Por una y elemental razón. Cuando un país organiza una Olimpiada, ante el Comité Olímpico Internacional se firman cartas de intenciones, y entre ellas obligatoriamente se dice que 10 días antes y 10 días después el país tiene que estar relativamente en completa calma, en paz. Por lo tanto, Díaz Ordaz, cuando se dio cuenta que no había más opciones en su baraja, en sus naipes, pues dijo, lo cortamos, y lo cortamos como haya que hacerlo, y evidentemente pues coincide con que el 2 de octubre era el día límite con el cual el Comité Olímpico Internacional podía decirles, hey, ante inestabilidad política que hay en la capital del país, les podemos suspender, cancelar los Juegos Olímpicos. Pero bien, diría, y coincido con lo que plantea la doctora Alier Montaño en este libro, el 68, el movimiento que triunfó en el futuro, esta memoria de elogio, así le denomina ella. ¿Elogio en qué sentido? Es que muchas de nuestras libertades civiles, incluso de vestimenta, de vocabulario, un ejemplo, todavía con el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, paulatinamente se va a comenzar a perder. No sé si para bien o para mal, pero bueno, son parte de los resultados. Había un dicho, en este país, de 2 personas de sexo femenino no puedes hablar mal. De la Virgen de Guadalupe, ni de la esposa del señor presidente. Hoy veamos los memes, tanto de carácter religioso como de la figura de la primera dama, todo lo desacralizado que están las imágenes. Por lo tanto, lo que te digo es, muchísimo de las libertades ciudadanas, la mayoría de edad a los 18 años, la desaparición del artículo 145 y el 145 bis constitucional, se lo debemos a la lucha y al sacrificio de decenas de estudiantes que fueron masacrados arteramente en la plancha de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre del 68. Yo les quiero agradecer mucho porque esta charla nos permite justamente mantener viva esa memoria y seguir aprendiendo pues de las lecciones que nos ha dado la historia y los movimientos sociales que la han configurado. Muchísimas gracias, fue una excelente conversación. Los dejamos en el podcast, los libros tienen la palabra, síganos en nuestras redes sociales para atender los futuros episodios. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por Radio UAS y a través de los medios sociales de la editorial UAS. Gracias por habernos acompañado en Los libros tienen la palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa.